Allí fue nuestra compañera Noelia Indurain. Según el sacerdote ortodoxo que cuida la tumba, porque la cuidan realmente, esa capilla o esa iglesia, por así decirlo, está dedicada a él. Es impresionante porque tú entras y te encuentras de repente con un mural inmenso, con recortes, pinturas, todo relacionado con Blas. Es una iglesia por y para Blas. Y te dicen que no, que a pesar de lo que digan, ahí está enterrado este guerrero. Me gusta denominarlo guerrero. Para mí es un personaje más bien histórico que literario, ¿no? Entonces, en 1933 sí que te puedo decir que hubo unas excavaciones y se dice que no se halló el cuerpo de Blas, que se halló huesos de caballo y un anillo con las armas de Valaquia. Y hay quien, a pesar de todo esto, afirma que lo que se halló fue un esqueleto y 2 cráneos. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo con lo que realmente se encontró en esa tumba. Lo cierto es que se venera a Blas allí y te puedo asegurar que se venera. Cuentan que Vlad Tepes, al que tanto se venera en partes de Rumanía, recibió un día a 3 emires árabes que venían a rendirle una especie de cartas credenciales, y uno de ellos tuvo el error terrible, delante de un valaco de pura cepa como era Vlad, de no quitarse el turbante, en señal casi de sumisión, como era lógico en aquellos tiempos. ¿Sabéis lo que hizo? Lo que cuentan las crónicas. Cogió un largo clavo oxidado y le clavó el turbante en la cabeza. Después lo empaló. Eran famosas sus racias con fuego, calcinando barrios enteros, guetos enteros. Claro, dicen que luego acabó con la pobreza y sumió a su región en una prosperidad interesante. Eran métodos expeditivos. Es curioso que 6 siglos después se venere a esta figura, Vlad Tepes, que no sabemos exactamente dónde está. ¿Dónde está su cuerpo? Hay todo tipo de teorías. Teorías que veo, Carmen, o escucho, también compruebo en la pantalla, que en el 7640 los comentaristas de Milenio 3 es uno de los temas de los que hablamos que tocan la fibra sensible, ¿eh? Todo el mundo quiere opinar algo sobre Drácula. Y como decíamos, va a haber muchas publicaciones en torno a esta figura. Una de ellas, la historiadora, esto que cuentan que va a ser el próximo Código Da Vinci, a mí, no sé, yo qué sé, pero desde luego habla de eso. Yo me lo estoy leyendo y por el momento no va mal, ¿eh? Es una historiadora que busca la historia, nunca mejor dicho, de Vlad Tepes, ¿no? La historia de Vlad Tepes con un libro misterioso. Y luego vamos a hablar del Vlad Tepes mujer, ya verás, Elizabeth. Sin duda, el mito del vampiro varía. Estamos hablando de un vampiro hasta guapo, enhiesto, un vampiro que seduce, un vampiro rico. ¿Qué tiene que ver eso? Quien se acuerda de Nosferatu, con ese vampiro con cara de rata humana, calvo, uñas largas, que espanta solo con la mirada y que produce pestes. Bueno, eso se explica en esa película terrorífica. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2 y 12, Transilvania, Carmen, Transilvania, Valaquia, Rumanía. Mucha gente pregunta por eso en los comentaristas de Milenio 3, 7640, repetimos, porque se ha quedado, no sé, esas montañas, esos parajes, esas iglesias unidas indefectiblemente a Vlad Tepes, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Además es una tierra que siempre despierta el misterio. No tenemos la suerte de conocerla por el momento, aunque espero que no tardemos mucho en viajar hasta esas tierras. Pero esta noche, gracias a un corresponsal de la cadena SER y a un amigo, a Carlos Solano, que está en Bucarest, vamos a ver cómo se vive la historia del vampiro por aquellas tierras. Pues tiene que ser interesante palpar el ambiente a estas horas. Antes de eso, Alberto Granados, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya semana vampírica que has tenido también, ¿eh? Investigando la medicina. Oye, por cierto, luego quiero que me cuentes cómo algunos médicos siguen teniendo un extraño temor al tema del vampirismo. Médicos que han trabajado en eso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. La verdad lo comentaremos, sobre todo el caso de un doctor que además está ejerciendo, que ejerce en el norte, luego daremos más datos, y que no quiere saber nada del tema después de haber investigado mucho sobre ello. O sea, que gente que se asusta, ¿verdad? Da la impresión de que es lo mismo que
hemos dicho al inicio, Bram Stoker, el escritor que habla de Drácula, acaba obsesionado. Actores como Christopher Lee, sobre todo Bela Lugosi, bueno, ya veréis la historia de Max Schreck, ese vampiro terrorífico de Nosferatu, acaban, no sé, mal. Pero claro, que haya médicos que hayan hecho tesis sobre el vampirismo intentando explicarlo y no quieren volver a saber nada, es curioso, le da magia a este lugar. Vamos con la magia, Alberto, vámonos a Transilvania, conozcamos un poco más de qué zona estamos hablando. Pues sí, hablar de Transilvania es hablar de una región plagada de espesos bosques, donde destacan los colores verdes y pardos. Transilvania se ubica en la región central de Rumanía, es una meseta elevada totalmente rodeada por los Alpes de Transilvania, una cordillera de los montes Cárpatos. Las montañas rodean la región como una pared y en varios lugares avanzan hacia el interior. Conocer la región de Transilvania supone entrar en un magnífico paisaje de bosques, valles y colinas, ciudades medievales como Sigisoara, en la actualidad declarada Patrimonio de la Humanidad, castillos como el de Bran, el lago de Rosu o Cluj, la capital transilvana. Si nos situamos en los comienzos de su historia, hay que remontarse a los tiempos en que fue habitada por los dacios, antes de que los romanos la dominasen y la bautizaran como Dacia. En el siglo V fueron sometidos por los eslavos y en el VII por los pueblos húngaros. En la Edad Media, una corriente migratoria alemana se estableció en la región, creando una red urbana y una clase comercial y burguesa. Más tarde llegó el dominio otomano y el Principado de Transilvania quedó bajo el poder musulmán. Hungría y Rumanía se la han disputado en varias ocasiones hasta que después de la Segunda Guerra Mundial esta región fue adjudicada a Rumanía. Un lugar donde la historia ha sido turbulenta siempre. Lo decía Alberto, Hungría, Rumanía, los turcos intentando entrar, y por eso quizá hay el concepto de héroe por Vlad Tepes, un tirano, pero para el resto, para su pueblo, algunos lo idolatraban porque permitía, casi como una especie de muro, que no entrasen esas huestes que eran peligrosas para las gentes rumanas. Allí está ahora mismo Carlos Solano en Bucarest y yo creo que él conocerá perfectamente el ambiente que se vive en ese país o qué significa el vampiro. Seguro que es un concepto muy diferente del nuestro. Carlos, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas. Oye, ¿cómo se vive a estas horas? Bueno, a estas horas no sé cómo será, pero el mito del vampiro, la leyenda del vampiro, la realidad, como queramos llamarlo, ¿sigue estando presente para el pueblo rumano? ¿Sigue existiendo? Pues sigue existiendo y en dos formas. Me ha resultado curioso escuchar el principio del programa en el que os referíais a Vlad como Vlad Dracul, la estirpe del dragón, o la estirpe del diablo, porque la palabra drac en Rumanía se puede interpretar de las dos formas, un dragón o el diablo encarnado. Drácula, el término Drácula, significa hijo del, o sea que queda para la imaginación del lector decidir si Bram Stoker decía el conde hijo del diablo o el conde hijo del dragón. Aquí en Rumanía se refieren a él pues de las dos formas, un héroe nacional para los rumanos y un auténtico demonio para los húngaros, que en ese momento eran los que ostentaban el poder en la zona de Transilvania. Oye, Carlos, y el temor, por lo menos desde fuera, hemos visto algunos reportajes en alguna ocasión, hay zonas de Rumanía que todavía están sumidas en un mundo rural bastante profundo, y es precisamente en esas comunidades donde se teme todavía ya no solo la figura de Vlad Tepes en sí, como individuo histórico, sino la figura del no muerto, ¿no? La creencia de los resucitados, los que podían chupar la sangre, ese tipo de cosas sigue estando ahí en el folclore. ¿Tú lo has notado? Imagino que igual en ciudades como Bucarest ya se difuminas un poco, pero en la Rumanía rural ¿eso sigue existiendo? Es que realmente Rumanía, si vinierais y la conocierais, os daríais cuenta de que hay dos Rumanías. La Rumanía de las grandes ciudades y la Rumanía rural, pero la Rumanía rural representa más o menos el 70% de la población del país. Y es una Rumanía de hondas tradiciones. Y sí es verdad que hay leyendas que cuando paras en un pueblo te cuentan los campesinos, que hablan de criaturas de la noche, de demonios. No sé si a lo mejor una persona urbanita como yo pues puede dar crédito a estas, pero lo que sí es cierto es que cuando ves el paisaje, cuando ves los pesos que son los bosques, cuando sabes que cada año mueren atacadas por osos 2 o 3 personas, sabes que hay lobos, linces, todo tipo de animales, impone. El paisaje impone. O sea que nos encontramos, si Carlos, allí estaría, claro, tendría las mismas leyendas
que asumen estas personas. Entonces encontramos, Carlos, con que el entorno también hace lo suyo, como ocurre en la Galicia más rural con la Santa Compaña o tantos otros